Hola, soy Jacinto Fun. Hoy vamos a ver en este video tres puntos para diferenciar lo que es un sistema centralizado y un sistema distribuido. Vamos a tomar los conceptos de cada uno, las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, tanto centralizados como distribuidos. Comencemos. Existen muchos conceptos a nivel de sistema distribuido. Primero presentamos el concepto de sistema distribuido y hacemos luego el mismo concepto pero definiéndolo al sistema centralizado. Muchos autores, por lo menos Tannenbaum, habla sobre sistemas distribuidos, que son sistemas de software complejos que tienen sus componentes dispersos en varias máquinas. Por analogía lo hacemos entonces para el sistema centralizado, entonces son software. Para los sistemas centralizados son software que funcionan todos sus componentes en una misma máquina. Vamos a ver ahora las partes de las ventajas de los sistemas distribuidos. La ventaja de los sistemas distribuidos aumenta la confiabilidad del sistema, crecimiento de las empresas que es soportable, toma de decisiones locales, distribución de datos, uso de ancho de banda local y velocidad de respuesta rápida si los datos están local. Vamos a ver cada uno de esos puntos. Aumento de confiabilidad del sistema. Hablamos de aunque tengamos n sistemas corriendo simultáneamente, al caerse uno de los sistemas, lo demás sigue funcionando. Nos da esa cierta confiabilidad y disponibilidad a nivel de los sistemas distribuidos. Tenemos que puedo tener 2, 3, 4, n LAN, n sistemas distribuidos dispersos geográficamente. Al caerse una de esos sistemas, los demás sistemas pueden seguir operando. Existe también de ese mismo concepto de que tener, digamos, copia de cada una de ellas y replicarlo como sistema distribuido, tenemos un crecimiento de la empresa que es soportable. Es decir, hacemos una copia de una de esas redes, de esos sistemas distribuidos, hacemos una copia y lo colocamos en otra zona geográfica, sin afectar esas instalaciones a los que están ya en producción. Existe también toma de decisiones locales, ¿no? Una ventaja de tener los sistemas distribuidos, cada sistema toma la decisión, es decir, tienen parámetros, configuraciones, no configuraciones, tienen, digamos, tomas de decisiones que a nivel de software le permite hacer esa diligencia en manejar su decisión. Por ejemplo, cada uno toma la decisión de crear un nuevo usuario dentro de su sistema a nivel geográfico. Es decir, ese usuario no necesariamente sea autorizado en otro sistema operativo o en otra red de ese mismo software. Puede haber también distribución de datos. Distribución de datos es decir que cada uno de los sistemas geográficamente separados, cada uno tiene su propia base de datos local. Esto permite un mantenimiento en el sentido de que cada sistema es responsable de sus datos. Permite crear, modificar, eliminar los datos pertinentes de cada uno de esos puntos geográficos. Esa distribución de datos permite también tener una copia estructural de esa misma base de datos, o puede ser diferentes bases de datos, y el contenido de ellas por supuesto será diferente. El uso de ancho de banda local, pues estar dentro de una red local, te permite utilizar sistemas que sean altamente con tráfico, y que tiene alto tráfico, puede manejar imágenes, voces, voz, video, datos, todo se maneja a nivel local. Es muy diferente trabajar esos tipos de datos que son pesados a nivel de la WAN o de las redes de ancho banda amplias, perdón. Por supuesto, la velocidad de respuesta es rápida. Si los datos están en la red local, es el acceso a ese dato estando, digamos, en la misma LAN. Esto te da una rapidez que conlleva, digamos, al punto anterior, el alto uso de este tipo de ancho de banda.
Las redes locales son más controlables, inclusive tienen una alta velocidad con respecto a lo que son de redes de ancha amplitud. Pero no todo es ventaja. En estos sistemas distribuidos también existe desventaja. Vemos ahora las desventajas de los sistemas distribuidos. Soporte de tecnología local. Debe haber personal altamente cualificado que pueda soportar este tipo de tecnología, o por lo menos que esté a nivel geográfico cerca de esos puntos donde está instalado estos sistemas. El otro punto de desventaja es que si hay una mala distribución de los datos, se genera un alto tráfico a nivel de la red ampliada, eh, produciendo por supuesto una congestión de, de datos. El desarrollo y costo y complejidad de desarrollo de software no es alto en este sentido de desarrollar estos sistemas distribuidos. Por supuesto, hablamos también de la misma tecnología que puede tener un alto costo. El hecho también de tener dispersos los sistemas distribuidos en varios puntos geográficos da como alto costo en la distribución de los cambios del software. Cualquier mantenimiento que se haga en el software te produce eh, una gestión de distribución del software a los diferentes puntos locales, diferentes puntos geográficos donde tiene que actualizar el software. El otro es la parte de integridad y mantenimiento de los datos. Es más difícil de gestionar, tener segregados los diferentes datos o la completitud de los datos de una empresa en diferentes regiones o en diferentes localidades. El mantener y mantener la integridad de estos datos de forma correcta no es fácil. En el manejo de sistemas distribuidos también hay un costo adicional o un uso adicional de otras tecnologías como seguridad, protección y, de redes. Permite de alguna forma de tener diferentes tipos de sistemas localmente en diferentes lugares geográficos, que da una protección interna de esos datos. Es decir, que no puede ver, digamos, intruso en que tenga n puntos vulnerables del sistema. Por eso que necesitamos otros mecanismos, otra tecnología para proteger estos datos. Ahora vamos a estudiar la parte de las ventajas de los sistemas centralizados. Las ventajas de los sistemas centralizados, por estar todo el software dentro y todos los subcomponentes del software estar en un solo punto, en una sola máquina, conlleva que todo la seguridad y la protección esté en un solo punto. La concentración de los mecanismos de seguridad y protección está derivado en el punto central y en la parte no es disperso en localidades geográficas. El otro es fácil mantenimiento. Eh, la ventaja en tener todo el software en una sola máquina que sea accesado por todos los usuarios, tenemos una ventaja. La ventaja es el no tener el costo de distribución de los cambios, sino que se hace en un solo punto. Los mantenimientos que se haga el software, ya sea a nivel de cambio de versiones, a nivel de mantenimiento de los 4 tipos de mantenimiento que nosotros conocemos, de correcciones, adaptativos, mejoras, son lo realicé en un solo punto, en un solo lugar y en una sola máquina. Existe también lo que llaman las tomas de decisiones centralizadas, que eso lo hemos visto en los videos pasados. Los sistemas, como están en un solo punto, la funcionalidad y la forma de operar y el modelo de negocio es tomado en un solo punto y la forma de trabajar por todos los usuarios es con las mismas reglas y las mismas funcionalidades.
Veamos ahora la desventaja de los sistemas centralizados. El hecho de tener alto tráfico en un solo punto de todos los requerimientos de los usuarios eh, provoca de que la interfaz del usuario sea poco amigable. Permite trabajar con interfaz que posea pocos datos de transmisión a nivel de las redes, porque todos los usuarios al usar este tipo de sistema, al conectarse con la central, se tienen que ir obligatoriamente por toda la red a un solo punto geográfico. Esto permite entonces de que los sistemas centralizados trabajen con este tipo de mensajes que sean cortos y ligeros a nivel de red. Los datos más cortos y ligeros, que son los datos que entra, digamos, el poco uso de la voz e imagen en este tipo de sistemas por ese mismo problema. También el hecho de tener todo concentrado en un solo punto, todo depende de la velocidad de respuesta de la red a la central. Es decir, como tiene que recorrer desde un punto remoto de conexión con los terminales o con las aplicaciones que se interactúa con los sistemas centralizados, todo depende de la red. Existe también lo que le llaman mecanismo de respaldo y caída. Obligatoriamente en estos tipos de sistemas centralizados tiene que haber un mecanismo de duplicidad, de tener todas las transacciones o todos los movimientos o todo lo que se haga a nivel por lo menos en base de datos, de no tener un respaldo en caliente en otra localidad geográfica donde está operando el sistema. Es una duplicidad de un sistema de tal forma que esté pasivo, y al haber una caída a nivel del activo, automáticamente se activa el que está pasivo. El punto también que tiene que ser en diferentes puntos geográficos, precisamente por la estrategia de que las caídas de los sistemas pueden ser también por cuestiones geográficas, es decir, puede haber terremoto, caída, eh, cualquier problema a nivel de la naturaleza propia geográfica que puede suceder, digamos, las caídas del sistema. Por eso existe, digamos, este mecanismo de respaldo de caída que tiene que tener todos los sistemas centrales. También depende del crecimiento de estos tipos de sistemas al aumentar los usuarios eh, y la funcionalidad o el procesamiento del software ya depende de la máquina, de una sola máquina. Entonces, el depender de una sola máquina, el crecimiento a nivel de usuario, a nivel de procesamiento y de más memoria, ya depende de esa máquina. Entonces, eso está junto con una cuestión física del crecimiento propio de la máquina. Existen diversas formas y estudios de este tipo para los mainframes. Precisamente se hace estudios a futuro de los requerimientos futuros que se tienen que hacer en estos tipos de máquinas. Por eso, para prevenir este tipo de incidencias, para tener claro el crecimiento del sistema con cantidad de usuarios. Conociendo ya las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, tanto distribuidos y centralizados, vemos las recomendaciones. Por supuesto, al diseñar, digamos, un software nuevo, tomando en consideración los diferentes levantamientos de información, los diferentes requerimientos que se debe cubrir a nivel de software, adaptándolo a las ventajas y desventajas de los sistemas tanto centralizados y distribuidos, se debe seleccionar la más adecuada. En el punto de que todos los requerimientos tienden a ser una porción mayor a uno de esos dos modelos de sistema, ya sea centralizado o distribuido. Por supuesto, si el mayor gana, por supuesto se debería tomar esa decisión o esa selección de ese modelo. Lo otro es si existe una proporción bien alta, 80-20, 80 de uno con 20 del otro, es recomendable tratar el 80% de las funcionalidades y el otro 20% verlo de otra forma o trabajarlo de varias formas. Por ejemplo, trabajarlo como en su sistema
contrapartida, si era un sistema distribuido, el 80% y el 20% centralizado, trabajarlo del 20%. O hacer una simulación o intentar, digamos, de pasar ese tipo centralizado, enmascararlo de una forma que pueda trabajarse como si fuera distribuido. Por supuesto, eso es con las separaciones de las funciones independientes en cada uno de los requerimientos del software, donde nosotros podemos detectar ese tipo de separaciones entre los diferentes modelos. En algún momento deberíamos trabajar, ya sea teniendo esos dos casos. Por ejemplo, imagínense que tenemos los dos sistemas, trabajando uno como sistema distribuido y el otro forma centralizado. Existen casos de utilizar estaciones inteligentes a nivel de usuario que permitan hacer las conexiones entre ambos sistemas y pueden convivir en un mismo aplicativo, en un mismo equipo, una máquina o un ordenador inteligente que pueda ser transparente este tipo de sistema, que para el usuario pareciera un mismo sistema, pero son dos sistemas diferentes. El otro es el uso de capas, o sea, un punto en que los dos sistemas trabajen de dos formas diferentes, pero debe haber un punto intermedio donde se intersecte, de ahí de esta forma exista un solo punto de interfaz de usuario que sea común para los dos. Es decir, podemos tener varias capas, la capa de interfaz de usuario, la capa de lógica, que de repente ya la capa de lógica trabajen y se conecte con esos dos tipos de sistemas. Por supuesto es para unificar en una sola capa para el usuario, siempre en el nivel del usuario. O de la otra forma es que dependiendo del caso, que a nivel de sistema centralizado es en la parte de atrás del software, es decir, la parte de background, es decir, la parte final o la capa última, que más alejada del usuario. Ahí podemos hacer lo que le llama integración de los sistemas, que en algún punto ese sistema centralizado se conecte al sistema distribuido y este es el que se encargue de dar las entradas o las salidas al usuario. Por supuesto, en estos tipos, lo que vemos allá, en estos casos, vemos en todos estos casos, es que existe una integración de diversas plataformas o diversas tecnologías, y hay un punto en que deberíamos integrar esos dos tipos de sistemas, pero eso se hace a nivel tecnológico o a nivel de plataforma como tal. Existen también para esto protocolo de comunicación estándar, que tú puedas trabajar con dos sistemas diferentes, que trabajen con protocolos diferentes. Podemos utilizar protocolos estándar y hacer como un puenteo entre ellos para unificar ese protocolo de comunicación que en un punto sea el traductor de un protocolo a otro y que sea transparente a nivel de... Existen infinidades de ideas y recomendaciones que en este tipo de trabajar en forma mixta, tanto el sistema centralizado como el sistema distribuido. Inclusive a nivel de sistema distribuido existe una variedad de arquitectura que pueda trabajar, que pues se puede trabajar. Inclusive se puede en uno de ellos confundirse con un sistema centralizado en la parte de atrás. Podemos ver, digamos, diferentes esquemas, digamos, en las arquitecturas de los diferentes bancos que nosotros conocemos. Existen bancos pequeños de una ciudad que su acción opera nada más en una ciudad, solamente en una ciudad. Puede utilizar los sistemas distribuidos, como hemos mencionado, que cada oficina de esos bancos, de ese banco en esa ciudad, trabaje de forma con sistema distribuido, con base de datos distribuidos. Eso es probable porque en la mayoría de las ciudades o inclusive a nivel de las oficinas, los clientes van siempre a las oficinas más cercanas. La probabilidad es muy baja de que un usuario de una oficina vaya a otra oficina. Eso en el caso de cuando vaya a una ciudad a otra ciudad y hablamos de un banco de un país. Pero en una ciudad que opera en una ciudad, la probabilidad siempre va a ser la misma. Pero aún así, teniendo este tipo de consideraciones, los clientes de cada
oficina o que cada agencia siempre van a hacer lo mismo. Casi el 80 o 90% de las transacciones va a ser con sus propios clientes propios de esa oficina. En el caso de que exista una transacción fuera de esa oficina, por supuesto se hacen las transacciones conectándose con una oficina o otra. Esos son los casos típicos de bancos pequeños en una ciudad que operan en una ciudad. Cuando hablamos ya de un banco de un país, aquí podemos ver mixto, ¿no? Podemos hablar también de sistemas centralizados con terminales tontos que se conecta a nivel central de un mainframe o un computador central. Caso típico de los terminales que ahora no utilizan terminales tontos con hardware, sino que ya esos terminales ya son digitales, o sea, son aplicativos que se instalan en cualquier sistema operativo, en cualquier computador personal. Esto permite de alguna forma hacer la emulación de los terminales tontos. Esos son casos típicos de terminales que todavía utilizan terminales tontos. Existen también otros bancos que en vez de utilizan la misma infraestructura del centralizado a nivel de banco, pero en la oficina utilizan sistemas distribuidos. ¿Qué es lo que hacen los sistemas distribuidos? Manejan la parte operativa local de cada una de las oficinas, manejo de usuario, manejo de terminal, manejo de documentos propio de cada uno de los computadores personales en cada una de esas oficinas. Inclusive en el servidor de cada oficina se encarga ese nivel de acceso de autoridad para los diferentes usuarios de cada una de las oficinas. Y al hacer transacciones a nivel bancario, se hace a nivel con conexión hacia el computador central. Y ahí hace una conexión entre el sistema distribuido que hace una conexión hacia el computador central que devuelve el sistema distribuido y este a su vez al usuario que opera el sistema distribuido. El banco también puede operar internacionalmente. Conocemos muchos bancos que tienen el mismo nombre o diferentes nombres, pero su casa matriz está en un país específico. Pero ¿qué sucede? Aquí puede utilizar tanto los dos esquemas que hemos dicho anteriormente. Todos los bancos de todos los países centralizados, el mainframe centralizado de cada país se conecta con el mainframe de la matriz y ahí solamente le interesa la información de sus clientes o el manejo dependiendo de cada país según las reglas, las normas a nivel de cada país en el manejo de las cuentas bancarias. Permite el trabajo distribuido. El mainframe se convierte como un sistema distribuido para ese banco que opera internacional. Es decir, un esquema mucho más amplio. El sistema distribuido tiene reglas diferentes en cada uno de los países, entre comillas, aunque la funcionalidad a nivel banco es la misma, pero con ciertas reglas y ciertas normas cambian la operatividad de cada uno de los bancos en cada uno de esos países. Por supuesto, tomé el ejemplo de los bancos porque el sistema centralizado es principalmente usado en el banco, porque el modo de negocio o el modelo de negocio que tiene con sus datos es tenerlo centralizado en el sentido de que en un punto para generar lo más importante, los procesos BAM, los procesos de lote. Es importante esos procesos de lote, es decir, hay transacciones que son directos, que son los depósitos. Tú haces un depósito ahora, se tiene que reflejar en el banco en la fecha y la hora exacta de que tú hayas depositado o retirado ciertos montos del banco. Esas son operaciones en línea, ¿no? Pero hay procesos, por ejemplo, que son en lote, que son los cálculos de interés. Y en ese proceso de cálculos de intereses o proceso de lote es importante tener todas las bases de datos en un solo punto. Por esa es la razón de tomar el ejemplo de los bancos. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.